Voy a pedir que por favor me sigan nuevamente con su vista en esta lectura que acabamos de hacer, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Después de esta lectura y después de la oración, los pequeños en orden pueden pasar al salón para su ensayo, y después de este tiempo de oración estaremos tomando el mensaje. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos por favor atentos a la palabra de Dios, y después oramos. Después de la oración ya los niños pasarán a su salón, por favor. Así que vamos a tener un tiempo de lectura bíblica. Acompáñenme nuevamente en su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 20. Y dice la palabra de Dios así: Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Amén. Oremos, por favor, hermanos, a nuestro Dios. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, en esta tarde te damos por la oportunidad que nos concedes. Gracias, Padre, porque sin duda en esta bendita mañana, Señor, hoy podemos tener esta oportunidad de escuchar tu palabra, de adorarte, Señor, a través de poner en práctica, Señor, tu palabra, y para ello permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra, que nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual sea abierto por ti, nuestro corazón sea preparado por ti, sea abierto, Señor, y esté receptivo para que tu palabra sea sembrada y dé fruto al 100 por uno. Padre, ayúdame y dirígeme con tu Santo Espíritu para que la palabra que proclame, Señor, sea palabra tuya, y pueda hacerlo bajo tu dirección, con denuedo, con claridad, con entendimiento, de manera, Padre, que podamos entender, abrazar tu palabra y ponerla por obra, y de esa manera agradarte, Señor, darte la gloria, y que tu nombre sea el que se glorifique en los cielos y en la tierra. Ayúdanos pues a todos para poder estar atentos a tu voz. Prepara nuestros corazones, Señor, como buena tierra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden los pequeños pues pasar a su salón, hermanos, de manera ordenada. Y mientras voy a pedir a la iglesia, amados hermanos, que por favor me apoye en esta ocasión a recordar, hermanos, quién era Ana, por favor. ¿Cómo se llamaba su esposo de Ana? Por favor, hermanos. Y ¿cuál era su necesidad de Ana? Son 3 preguntas nada más. ¿Quién era Ana? ¿Quién era su esposo de Ana? ¿Y cuál era su necesidad de esta mujer? ¿Alguien recuerda, hermanos? 3 preguntas nada más. ¿Perdón por allá, hermana? ¿No? Ya ven, eso fue de manera estratégica, para que podamos centrarnos en lo que tenemos que estar. Hermanos, 3 preguntas nada más. Hemos leído un texto que tiene que ver con la historia de una mujer que se llamó Ana. 3 preguntas. ¿Quién era Ana? ¿Sí? ¿Quién era su esposo de Ana? ¿Y qué necesidad tenía Ana? ¿Quién era Ana? ¿Cómo la conocemos hoy día? Porque era una mujer estéril. ¿Cuál era su necesidad? Deseaba un hijo. ¿Cómo se llamaba su esposo? Elcana. Entonces ya nos ubicamos aquí. Cuando hablamos entonces de esta historia de Ana, vemos entonces, hermanos, que su deseo, su necesidad de esta mujer de Ana y la circunstancia que estaba pasando, no solamente su deseo era tener hijo, era estéril, pero ella pasaba una circunstancia difícil. Usted lo puede ver desde el capítulo 1. Si usted quiere regresar a su Biblia y pueda ver con su mirada, ir viendo los versículos del 1 hasta el final del capítulo, el último versículo, podrá darse cuenta cómo esta mujer era estéril. Era una mujer con esa necesidad. Pero este hombre, marido de Ana, llamado Elcana, no tenía solamente a Ana como mujer, tenía otra como mujer, que se llamó
Pregunta para que se gane un himnario. Ah, no. ¿Cómo se llamó su otra mujer del Cana? Les ayudo, hermanos. Empieza con P. Penina. Gracias, hermano. Penina. Esta mujer era una sierva, pues, también de este varón Elcana. Antiguamente, hermanos, no es la voluntad de nuestro Dios que estuviera la poligamia o el concubinato. Sin embargo, Dios lo permitía con un propósito. De manera que aquí entonces vemos cómo esta mujer, Penina, ¿sí?, estaba de alguna manera burlándose, aprovechándose de Ana por su necesidad de no poder tener, ¿qué?, hijos. Y se burlaba y le hacía la vida de manera muy dificultosa a esta mujer. Nosotros, hermanos, podemos recordar, podemos mirar nuestra circunstancia, porque a veces nosotros podemos estar recordando que hay dificultades en la vida, circunstancias complicadas, y cómo estas mismas circunstancias no solamente se vuelven dificultosas, sino que hay también personas que están haciendo la vida de manera imposible, y entre más estamos cerca de Dios, a veces, hermanos, nosotros sentimos esa opresión, ¿verdad? Y podemos compararlo. ¿Y qué hace el ser humano cuando se encuentra con esta opresión, con aquella persona que le está persiguiendo, con aquella persona que le está haciendo la vida quizás de manera imposible o dificultosa? ¿Qué es lo que hacemos? El ser humano imperfecto y sin la dirección de Dios muchas veces responde de la misma manera, y dicen por ahí, ojo por ojo y qué, y diente por diente, ¿verdad? Y ahora va la mía. Sin embargo, esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Porque ella, aún pasando esa circunstancia, Ana no toma esa opción, sino ella toma la mejor parte. Dice la Escritura que Elcana y Ana iban cada año a ofrecer sacrificio. Era la antigua manera antes de relacionarse con Dios, a través de ofrecer sacrificio, antes de que llegara Jesucristo como Mesías, ungido y Salvador. Y era una manera entonces de que ellos tenían comunión con Dios, se relacionaban con Dios, y cada año acudían a la ciudad de Silo para ofrecer sacrificio en el tabernáculo. ¿Y qué es lo que hace esta mujer, Ana? Por la opresión de Penina, por la opresión incluso de su esposo, Elcana, porque llegó a decirle, bueno, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué estás de esa manera? ¿Solamente por no tener hijos? ¿Que no te soy yo acaso mejor que 10 hijos? Pero Elcana no estaba viendo el corazón de Ana, su deseo y su necesidad. De manera que esta mujer entonces, ¿qué es lo que hace? Va y acude ¿a dónde? A Dios. Al templo, al tabernáculo. Y ahí, hermanos, estaba el sacerdote que se llamaba Elí. Y este sacerdote, podemos ver, hermanos, que cuando mira a esta mujer, dice la Escritura que Ana estaba orando a Dios y solamente se veían cómo se movían sus labios. Y el sacerdote pensó que la mujer estaba ebria. Yo no sé cómo dice su versión, pero la NTV lo dice a manera de pregunta. Le dice el sacerdote Elí a Ana: mujer, ¿has de venir ebria a este lugar? ¿Y qué dice Ana? No, Señor, yo no estoy ebria, sino que debido a mi dolor, a mi angustia, he derramado, ¿qué?, mi corazón ante Dios. Ella fue lo que hizo. Ni se afligió por lo que estaba pasando, ¿cómo se llama?, la opresión delante de Penina, delante del Elcana, sino que ella fue y tomó una buena parte y acudió ¿a quién? Al Señor, y fue a la casa del Señor. Ahora fíjese bien, estamos en el capítulo 2, porque después va a haber una situación. ¿Cuál era el deseo entonces de Ana y su necesidad? Tener hijo, ¿verdad? ¿Y cuál era la oración de Ana? ¿Está viendo conmigo el capítulo 1 en su Biblia? Dice la palabra de Dios que Ana oró a Dios y le dijo: si me dieras un hijo, yo lo voy a dedicar a ti.
será tuyo todos los días de mi vida o de su vida. Y dice que cuando regresó a su casa, antes de eso, el sacerdote Elí, cuando escuchó el motivo por el cual oraba Ana, dijo y la despidió de esta manera: está bien, entonces, si es así, el Señor haga lo que has pedido. Cuando volvió con su esposo, Dios se acordó de la petición de Ana y a su tiempo, a su debido tiempo, Dios le concedió un hijo. ¿A quién? A Ana. ¿Y se llamó cómo? Samuel. Ahora fíjese bien, entonces, estamos aquí en este tiempo del capítulo 2 y hemos leído los versículos 18 al 20. El versículo 18 empieza de esta manera y dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de ¿quién? De Jehová. ¿Vestido qué? De un efod de lino. Subraye eso o ahí, medítelo ahí recuérdelo un poquito, por favor. Pero veamos el contexto en este tiempo. Lo primero que vemos en este capítulo 2, ¿qué es lo primero que ve en el capítulo 2? ¿Qué dice su Biblia? ¿Está qué? ¿Qué describe o qué registra la Biblia en este capítulo 2? ¿Qué hay a partir del primer versículo? Capítulo 2. Lo primero que vemos aquí es el cántico de gratitud de Ana. ¿Y cómo empieza el cántico de gratitud? Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto que me alegré en tu salvación. Se ha considerado, amados hermanos, este cántico de Ana una de las grandes oraciones de la Escritura. Porque aquí Ana se regocija en el hecho de que Dios le concedió lo que deseaba su corazón, que era tener un hijo. De eso se regocijaba Ana. De manera que al haber respondido Dios la oración de Ana, Ana ofrece un cambio de acción de gracias lleno de gozo, de regocijo y de júbilo. Cuando miramos entonces las circunstancias de nuestra vida, cuando hay opresión en el hogar, en el trabajo, en la escuela, qué difícil es regocijarnos, porque oramos a Dios, porque le pedimos a Dios y tal pareciera que o Dios demora en responder o Dios no me escucha o ya me abandonó, decimos, ¿verdad? Y escuchamos palabra, ya sea en el culto, con un hermano, familiar. Es que tú tienes que gozarte en el Señor, a su tiempo dará. Y muchos podemos decir: híjole, pues ¿cómo me dices que me goces si estoy pasando esto? Y qué difícil es gozarse. Pero fíjese entonces cómo Ana, al haber respondido a Dios la oración, ofrece un cambio de acción de gracias. No solamente es dar gracias a Dios, sino regocijarse por la respuesta dada por Dios. Y ahora, hermanos, Ana se centra en la soberanía del Señor, porque ella acudió y consultó a Dios. Ella deseaba un hijo, pero no lo buscó por medios personales, como hoy día se acostumbra. Quizás en la antigua época no había los medios tecnológicos que hoy hay en día, pero había concubinato. Y bien Ana pudo haber ¿qué hecho? Irse con otro varón. No hizo eso. ¿Buscó a quién? Al Señor. Buscó a Dios. Se centró en la soberanía. Entendió que dependía de quién, de Dios, y que el soberano era solamente el Señor. Y de esa manera exaltaba a Dios. Ahora, hermanos, hay tres temas que se expresan en esta parte de la Escritura: la soberanía de Dios, la gracia y la liberación. Recordemos, hermanos, que Dios tuvo a bien redimirnos y salvarnos. Ahora, yo aquí le quiero compartir que la salvación está dada en 3 tiempos. Y no quiero decir una herejía, ni mucho menos, sino explicar más bien por qué decimos que está dada en 3 tiempos. Primero, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, para ir avanzando. Juan, capítulo 5, versículo 24. Y apóyenme, por favor, qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Usted es salvo? Amén. ¿Ha recibido a Jesucristo como su Salvador? Amén. ¿Por qué es salvo? ¿Por obras o por qué? Por su gracia.
por la gracia de Dios. Ahora fíjese bien, hermano, lo que dice Juan 5, versículo 24. ¿Alguien quiere compartir el texto? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El que cree y el que oye, ¿qué? Mi palabra. Para creer tengo que haber escuchado, ¿qué? La palabra, la voz de Dios. Y creer que Él existe. Dice Hebreos que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe, ¿verdad? Y entonces dice que aquel que cree y que escucha la palabra no es, y que le recibe, dice, no es condenado, sino que ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Esto, hermanos, quiere decir que hemos sido salvados. Primer tiempo, hemos sido salvos o hemos sido salvados. Es decir, que Dios nos ha librado de la culpa del pecado. Dios, hermanos, nos libra mediante la muerte de Jesucristo. Y eso se le conoce como la justificación. Justificación. Somos librados de la culpa de ¿qué? Del pecado. ¿A través de qué? De la muerte de Jesucristo. Amén. Número 2. Dijimos número 1, hemos sido salvados. Ahora fíjese bien, el número 2 es la salvación presente de la que Ana habla y se refiere a que somos salvados. Dios entonces sí nos ha librado de la culpa del pecado, pero también de la contaminación del pecado. ¿Por qué? Porque nos libra de las flaquezas de la carne, de las fallas de la mente y las acciones de la voluntad. De eso Dios nos libra. Y a esto le llamamos nosotros la santificación. Es un proceso que será completado cuando Cristo venga por segunda vez. Pero mientras, hoy día, podemos iniciar el proceso de santificación. ¿Cómo? Recordando que somos salvados. Ahora, esto, hermano, no tenemos que tomarlo a la ligera. Ya soy salvo, ya puedo hacer lo que yo quiera, no. Tenemos que dar frutos también, ¿verdad? Y de manera, hermanos, que entonces, si hemos pasado de muerte a vida, dice que vivimos ¿para quién? Para Jesucristo. Por eso, el proceso de la santificación tiene que tomar parte en nuestro corazón y solamente hay un agente regenerador que lo va a lograr hacer, el Santo Espíritu de Dios. Mientras usted y yo nos dejemos dirigir por el Santo Espíritu de Dios, podemos participar y comenzar una vida de santificación. Entonces, hemos sido salvados, somos salvados, y el tercer tiempo, ¿qué es? Seremos salvados. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice, por favor, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. El que comete pecado, y me dije ¿qué? La ley. Pero somos libertados ¿de qué? De la culpa del pecado, de la contaminación del pecado, y entonces somos y seremos salvados de la muerte, no física, sino espiritual. Y a esto le llamamos nosotros la glorificación. Entonces son tres tiempos. Hemos sido salvados. Dijimos que es justificación. Somos salvados, santificación, y seremos salvados, ¿la qué? Glorificación. Mis hermanos, entonces, Ana se regocijaba en su salvación. Veamos nuevamente lo que dice el versículo de esta parte del canto de Ana, que dice, por cuanto me alegré en tu salvación, versículo 1. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ana estaba de alguna manera regocijándose en Dios, recordando el poder de Dios. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. La salvación, hermanos, es por gracia, la gracia de Dios. Y hemos sido, pues, gratuitamente salvados por la gracia de Dios.
Y esta palabra gratuitamente quiere decir, y es lo mismo que inmerecidamente. Es decir, hermanos, el Señor nuestro Dios no encontró absolutamente nada en nosotros que mereciera salvación. Solamente por su gracia y misericordia Dios tuvo a bien redimirnos, tomar la condición de siervo en Jesús para morir en aquella cruz por usted y por mí. Amén. Amén. Podemos imaginar, hermanos, entonces, recordar y mirar hacia nuestra circunstancia, lo que haya pasado, lo que esté viviendo actualmente quizás, lo que estemos pasando, los hijos quizás, su vida espiritual. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, Dios es llamado la roca. Versículo 2 de este cántico de Ana. Ana decía: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Amén. También Ana reconocía a este Dios como la roca. Por eso en el Antiguo Testamento dice es llamado una roca. Podemos ver el libro de Isaías, los Salmos. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículo 20, se llama a Dios como la principal piedra angular. También en otro texto, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, Cristo habla de sí mismo y dice: y sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Es entonces, hermanos, esa misma roca en la que descansó Ana, la misma roca en la que usted y yo podemos descansar hoy en día. Mire por un momento sus circunstancias, su situación, lo que esté pasando. Y recuerde las palabras de Ana en el versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Hablamos entonces de circunstancias que estemos viviendo, hermanos. Este tema se llama herencia para su iglesia. Y hemos hablado de los hijos, y como padres tenemos una gran responsabilidad. Quiero darle 2 puntos primeramente en esta primera parte del mensaje. Recordar la responsabilidad que tenemos, y está escrita en el Salmo 127, versículo 1, que dice: y recordamos que herencia de Jehová son los hijos. Muchos decimos: es mi hijo, ¿verdad? ¿Se acuerda de Abraham? Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. ¿Usted lo haría? ¿Escuchar esa voz de Dios? ¿Sacrificar a su hijo único, a primogénito? O pocos, o ninguno de nosotros aquí en la tierra lo haríamos. Reconocer, hermanos, que la herencia, que los hijos son de Dios, es una responsabilidad para comenzar una vida de adoración a Dios. Hermanos, los hijos, nuestros hijos, hermanos, miran y siguen los pasos de los padres. Tengo yo un defecto. Tengo varias cualidades, pero también tengo muchos defectos. Unos de ellos, y quizás usted habrá dado cuenta ya en estos 3, 4 años de que llevo aquí, tengo un problema yo en mi pie. Mi pie es un poquito plano y no camino muy rectamente. En el Señor sí, trato. Muy rectamente no. A veces mi papá caminaba un poquito encorvado también, yo así. Y me doy cuenta que mi hijo comienza a hacer esa misma parte. Y siguen los pasos. Herencia de los padres. Nuestros hijos miran y siguen los pasos, hermanos. Pero también, hermanos, esto es físicamente, genéticamente se puede decir, y hereditariamente, si así lo podemos ver. Pero en la vida espiritual, amados hermanos, nuestros hijos miran también nuestros pasos y nuestro caminar. Miran las dificultades y miran los problemas, miran todo. Otra responsabilidad, hermanos, es también instruir a Dios, a los hijos, bajo la dirección de nuestro Dios. Podemos instruirlos siempre
bajo esa dirección. Hermanos y hermanas, lo que podamos estar viviendo hoy en día puede ser cambiado por Dios. ¿Usted lo cree? Quizás está viviendo dificultad. Quizás los hijos están mirando esa dificultad. Quizás hay problema y los hijos miran ese problema. Pero Dios lo puede cambiar. Lo puede encaminar, lo puede redireccionar y lo puede transformar. ¿Amén? Amén. ¿Lo creen, verdad, hermanos? Amén. Amén. Versículo 3, por favor, ¿qué es lo que dice? Lo acabamos de leer, dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca empezar las acciones. Tenemos, hermanos, que entender, que hemos de analizar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestro caminar en el hogar, nuestra comunión con Dios, nuestra instrucción para con nuestros hijos. Muchas veces, hermanos, seguimos batallando con los hijos, ¿verdad? En la adolescencia, en la juventud, incluso cuando hay hijos adultos, seguimos batallando. ¿Por qué será eso, hermanos? Pero pastor, si yo me acerco a Dios y busco a Dios, ¿por qué sigo batallando? ¿Por qué Dios no tiene cuidado de mi hijo, de mi hija? Cuando llegamos a Dios en oración, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en no dejar que nuestra altivez nos haga tropezar. Porque muchas veces es lo que pasa y por eso seguimos batallando con los hijos. Porque nos desesperamos, oramos a Dios y hacemos las cosas a nuestra ¿qué? A nuestra manera, con nuestras fuerzas. Y nos queremos volver ¿qué? Autosuficientes. Le queremos ayudar a Dios. Si usted se pregunta, lo mismo que en alguna ocasión me pregunté yo, ¿por qué sigo batallando? Quiero pedirle que recuerde 3 cosas. Que reconozca su debilidad, que reconozca su insuficiencia y que reconozca que reconozcamos nuestra ineptitud. ¿Qué es ineptitud? ¿Qué entiendo por ineptitud? ¿Cómo? ¿No merecemos? ¿Cómo? No, ¿qué es ser inepto? No tengo la capacidad. Dijimos hace rato que Dios no encontró absolutamente nada en nosotros que mereciera ¿qué? Salvación. Yo no le puedo ayudar a Dios para que yo merezca la salvación, para yo ser salvo, no. Por más que yo tengo que reconocer que yo soy débil, que soy imperfecto. Ahorita vamos a recordar algo que vimos en domingo. Que soy insuficiente, que aunque yo quiera por mis propias fuerzas ayudar o aportar, no lo voy a poder sin la ayuda de Dios. Y que yo no tengo la capacidad para poder salvarme a mí mismo o salvarme de la situación que estoy. Por eso esas 3 cosas debo de reconocer: mi debilidad, mi insuficiencia y mi ineptitud. Así que, hermanos, debemos de recordar también nuestra necesidad de salvación. Hemos sido salvos, somos salvados y seremos ¿qué? Salvados. Pero había una necesidad. Tenemos que reconocer también nuestra necesidad, hermanos, de buscar al Señor siempre. Y dice la Escritura que tiene que ser mientras Él puede ser hallado y llamarle mientras Él está cercano. Porque habrá tiempo donde queramos hacerlo y entonces ya no se va a poder. Dice en el Evangelio, el Señor nos dirá después, a aquellos que no le busquemos en tiempo. Usted podrá decir, pero Señor, prediqué en tu nombre, compartí la palabra. ¿Y qué dirá el Señor? No os conozco. Tenemos la oportunidad, hermanos, de recordar nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de buscar a Dios en tiempo y forma, y que los amados de nuestro corazón también lo reconozcan y lo busquen. Y seguramente es nuestro deseo. ¿Cuántos tenemos familiares inconversos? ¿Quiénes tenemos familiares inconversos? ¿Deseamos, hermanos, que ellos busquen al Señor?
Amén. Yo tengo varios y familia directa y deseo que ellos busquen al Señor, pero soy instrumento de Dios, comparto la palabra, pero no depende de mí que ellos se acerquen a Dios, sino que Dios ponga en el corazón esa gracia de manera que no se puedan resistir para poder ellos acercarse a Dios. Y eso se va a poder hacer solamente en oración y conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, hermanos, dijimos, nuestros hijos miran nuestros pasos, miran las circunstancias. Yo quiero preguntarle de esta manera, ¿qué está mirando su hijo o su hija en el hogar y en usted? ¿Qué es lo que está mirando hoy día? ¿Preocupaciones? ¿Aflicciones? ¿Tensiones? ¿Contiendas? ¿Qué es lo que está mirando en su hogar o en usted, su hijo? Respóndase usted. Y le respondo con esta pregunta. ¿Sabía usted que Dios puede usar a su hijo o a su hija? Amén. La Escritura describe en estos versos del versículo 18 el ministerio de este varón llamado Samuel. Dice, Samuel ministraba delante del Señor usando ¿un qué? Un efod de lino. ¿Qué es un efod de lino? Es una vestidura, una túnica que usaba el sacerdote. Es decir, Samuel no solamente ministraba y servía, sino que se vestía como se vestía un ¿qué? Un sacerdote. Nuevamente otra vez, los hijos siguen ¿qué? Los pasos, nuestros pasos. Samuel fue una persona dada por Dios a esta mujer Ana, recordamos, pero también fue dedicado. Y decía Ana, te servirá todos los días ¿de qué? De su vida. ¿Se acuerdan? Más adelante el capítulo 3 va a decir que Samuel se dormía al lado del arca del pacto. Es decir, hermanos, aunque solo era un niño, Samuel servía al Señor y se vestía como uno de los sacerdotes, desde pequeño, desde niños. Y cada año su madre le hacía esta vestidura, este abrigo, y se lo llevaba cuando iba con su esposo. Es decir, hermanos, en ese tiempo, lo que podemos aprender es que la madre de Samuel, aunque lo dedicó y lo entregó al servicio de Dios, nunca se olvidó de Samuel, lo seguía atendiendo. Y el sacerdote bendecía, Elí bendecía el matrimonio. Cada vez que iban, les decía, fíjese lo que les decía, aquí en esta parte, versículo 19 dice, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. La versión NTV dice que Elí bendecía a este matrimonio deseando que tuviera más hijos, que tomaran el lugar de este hijo que había sido entregado, que había sido dedicado, consagrado al Señor. Ese era el deseo del sacerdote Elí. Hermanos, ¿qué aprendemos? Cuando reconocemos nosotros nuestra necesidad, cuando reconocemos el propósito de Dios y no el nuestro, cuando entregamos, cuando dedicamos y cuando consagramos a Dios, Dios envía bendición. Amén. Y no importa lo que pasemos, Dios seguirá enviando bendición. Ahora, hermanos, este cántico que vemos en el capítulo 2 como contexto es muy similar a otro cántico registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 del 46 al 55. Búsquelo nada más, no lo vamos a leer, pero búsquelo y lo va a leer usted en casa. Pero fíjese a qué cántico similar es el cántico de Ana. Lucas capítulo 1 del 46 al 55. Este cántico registrado en Lucas es mejor conocido como el Magnificat. ¿A qué le suena? El cántico de María. Es decir, hermanos, parece seguir este cántico el modelo de Ana, ¿sí? Y las situaciones de ambas historias son muy similares. Por ejemplo, una mujer sin hijos
recibe la ayuda divina en el nacimiento ¿de quién? De un hijo. Ambas historias, ¿sí? Otro punto es que ambos descendientes crecieron con un propósito, y este propósito era liberar a su pueblo. Tanto Samuel como ¿quién? Jesucristo. Ambos cánticos comienzan con regocijo en la liberación del Señor. Ustedes lo podrán darse cuenta cuando lo lean. Se exalta la santidad de Dios, condenan la jactancia orgullosa, como leímos en el versículo 3 de este cántico de Ana, pero también expresan, hermanos, el cuidado fiel del Señor para con los suyos. Es lo que expresan estos cánticos. De manera, hermanos, que Dios está preparando establecer su reino. Lo hacían en aquella época. Y en aquella época Israel rechazó la teocracia, es decir, rechazaba esa parte de la monarquía. Por tanto, Dios les daría un rey. Versículo 11 al versículo 16. Dice la palabra de Dios así, en capítulo 2. Elcana se volvió a su casa en Ramá. Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré. ¿Cómo? Por la fuerza. Puede ser un poquito complicado, pero aquí lo que está describiendo la Escritura es una manera de cómo se sacrificaba algo. Y antes, en ese sacrificio, amados hermanos, se tenía que esperar a que todo estuviera para poder participar del alimento, del sacrificio. Pero los hijos de Eli, ¿qué hacían? Y los criados se adelantaban a tomar la carne. Y tomaban para sí, sin escatimar, ¿verdad? Dice aquí un tenedor de 3 dientes, yo no sé qué tanto de grande estaría. Pero aún así, y dando y recibiendo instrucción, diciendo este hombre: quemen primero la grosura y después van a tomar lo que quieran. ¿Qué dicen los hijos de Eli? No, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré, ¿qué? Por la fuerza. Y así mismo, hermanos, puede estar siendo nuestra vida espiritual, nuestra vida personal o familiar. Samuel se encontraba en un lugar peligroso, porque el versículo 17 dice de esta manera: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estaba bajo la influencia y la conducta fraudulenta de los hijos de Eli, Samuel. Pero aunque eso, hermanos, estaba aconteciendo, sucede algo hermoso, hermanos. Ana ama a su hijo. Había prometido dedicarlo al Señor y cumplió su palabra. Y lo seguía cuidando y atendiendo, Ana. Mis amados hermanos, muchos tenemos hijos. Y apenas el día de ayer, secularmente, se recordó esa celebración del pequeño, del Día del Niño. Pero hemos de reconocer que la herencia es de Dios, es una bendición. Pero también tenemos una responsabilidad como padres de
Dice Mateo 19, cuando Jesús estaba y los niños quisieron acercarse a él, los discípulos dijeron: no molesten al maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Dejad que los niños, dice, dejad a los niños venir a mí, y dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. Mis amados hermanos, quizás como padres podamos estar en la misma situación de los israelitas rechazando la teocracia, pero Dios dará un rey, establecerá su reino. Y podemos estar pasando circunstancias en la vida familiar, personal y espiritual o en el hogar. Pero ¿sabía usted que Dios puede usar a su hijo para establecer su reino en su hogar? No le impida acercarse a Dios, no le impida buscar a Dios. Ana fue bendecida y tuvo 5 hijos más. Y aún así, nunca se olvidó de quién, de Samuel. Mis amados hermanos, termino con esto. Versículo 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, ¿qué hacía el joven Samuel? Crecía delante de Jehová. Versículo 22 en adelante. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Si no ponemos cuidado, hermanos, en la instrucción de nuestros hijos, habrá consecuencias y Dios hará lo correspondiente, hermanos. Por eso, el versículo 26 es para nosotros un aprendizaje y enseñanza. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿quién? De los hombres. Mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Ana, tomar la buena parte, recordarnos la necesidad de salvación y dedicar a nuestros hijos, consagrarnos al servicio de Dios. No importa que sea pequeño, recién nacido, que sea adulto o joven. Es una herencia que Dios le dio a usted y una responsabilidad que tiene usted como padre. E hijos, y aquí veo varios jóvenes, es una responsabilidad también como hijos, también compartir, si he recibido palabra, a mi padre, a mi madre, para que mi hogar esté fundado sobre la roca que es ¿quién? Jesucristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer esta oración y voy a pedir que en esta oración, si Iván me puede apoyar en llamar a los pequeños, por favor, que en unos 3 minutos ya van a atender, por favor. Voy a hacer esta oración por confirmación del mensaje. Si en su corazón, mi amado hermano y hermana, Dios habló como a un siervo, si en su corazón Dios le hizo meditar y tocó su corazón, recuerde que ha sido Dios, que solamente somos instrumentos y que es Dios quien, así como llamó a Samuel 3 veces, le está llamando a usted como padre y como hijo para acercarse a Él, para consagrarse como hijo o como para padre, acercarse y consagrar a sus hijos al servicio de Dios. Así que lo voy a hacer en esta hora, esta oración, y más adelante haremos una oración de consagración por los hijos. Pero usted hágalo como padre, como madre, como familiar. Si no viene su hijo, su hija, si está su nieto, si está su sobrino, su familiar, piense en él. También su vida podrá ser usada. Y así como Ana, mi amado hermano y hermana, no deje de orar. Permanezca en constante oración por sus hijos. Soberano Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad.
Gracias, Padre amado, porque sin duda, Señor, hoy nos has hablado, Señor, a nuestro corazón. Nos has hecho recordar, Padre Santo, que tenemos una necesidad, que tenemos una responsabilidad, Padre. Pero también, Padre, que lo que estemos pasando y viviendo, Señor, tú lo puedes encaminar, redireccionar y transformar. Y, Señor, quizás yo he rechazado tu reino en mi hogar. Quizás no te he dejado reinar como el Rey de Reyes, porque yo decido por mí, Señor. Porque quizás no he reconocido mi debilidad, mi insuficiencia, ni mi ineptitud, Señor. Y sigo, Señor, actuando por mis propias fuerzas. Hoy te pido que me perdones. Pero, Padre amado, hoy reconozco, Señor, que solamente tú en Jesús me haces salvo. Soy salvado y seré salvado por tu gracia. Permíteme ahora vivir una vida de gratitud, una vida, Señor, que pueda adorarte en tiempo y forma todos los días que me permitas estar en la tierra, Señor. Cosechar frutos, Señor, y el día que tú me llames a tu presencia o vengas por tu iglesia, yo pueda decirte, Señor, tengo estos talentos más para tu gloria y para tu honra. Padre, ayúdame a que mi oído sea sensible a tu voz. Como padre y como hijo, Señor, me aparto para tu servicio. Consagro a mis hijos y lo hago delante de ti, Señor, desde ahora y para siempre. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano y hermana. Tenemos una participación de los pequeños. Voy a pedir que podamos tener un tiempo para poder darles un espacio. Y hermanos pequeños, si alguien trajo invitados, le voy a pedir que me apoye por ahí alguien de la directiva. Aquí en la parte de acá hay unas cajitas, hay Nuevos Testamentos para que nos puedan pasar. Al ratito tendremos una oración especial por los pequeñitos para que cada pequeño le va a dar un Nuevo Testamento a su invitado. Si no trajeron, ahorita vamos a hacer un ejercicio más, pero vamos a darle lugar a mis hermanas para esta participación. Tenemos el tiempo, hermanos y hermanas, por favor. Adelante, hermanas.